En la clase de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de patología. Esta sería la tercera. Y el tema que vamos a transitar en este momento es el tema de los mecanismos de lesión, o sea, cómo se lesiona el hígado. El hígado está sujeto a ser, digamos, atacado por numerosas etiologías. Sin embargo, si uno profundiza en los mecanismos como se produce en esa lesión, al final llegamos que son al final muy pocos, y esos son los que vamos a tratar de conversar en esta ocasión. Para ello, quiero recordarles lo que hablamos en las clases pasadas, cuando comparábamos al hígado con un edificio, y dijimos que ese edificio tenía una especie de arquitectura muy específica, los famosos lobulillos de 1 a 2 milímetros. Miles de lobulillos forman la masa hepática funcionante. Por cierto, el hígado es sumamente celoso de esa masa hepática, tiene una gran capacidad de reserva. Cualquier disminución inmediatamente pone en movimiento una serie de mecanismos para hipertrofiar o para regenerar nuevos hepatocitos y volver a la masa hepática inicial. La otra cosa que la vez pasada también hablamos fue lo relativo a la ultraestructura del hepatocito, recordar la membrana plasmática, que esa famosa bicapa lipídica, que es una verdadera, digamos, barrera lipídica para cualquier cosa que quiera entrar o salir de la célula. La membrana plasmática es una frontera sumamente estricta. Y en el interior tenemos las organelas, tenemos las mitocondrias donde se genera energía, tenemos el retículo endoplásmico liso, y que es donde se producen las biotransformaciones, y el rugoso, que es donde se produce la síntesis de las proteínas. Luego hablamos de cómo ese edificio tiene habitantes y nombramos los diferentes habitantes del edificio, y todos esos conceptos es bueno tenerlos o repasarlos para poder entender lo que viene ahora de lo que vamos a hablar. Podemos dividir los mecanismos de lesión en dos grandes grupos: el estrés celular y la inflamación. ¿Qué es el estrés? A mí me gusta mucho utilizar lo que dice el diccionario de la Academia Española, porque ellos saben concentrar muy bien el concepto en pocas palabras. Estrés, del inglés stress, es un término médico, de acuerdo con ellos. Esto es una transcripción. Situación de un individuo o de alguno de sus órganos o aparatos, o células, o moléculas, o procesos enzimáticos que, por exigir de ellos un rendimiento superior a lo normal, los pone en riesgo próximo de enfermarse. Es muy importante esa situación. O sea, yo tengo un elemento que funciona en determinada manera, pero resulta que si yo lo utilizo o el elemento se utiliza por encima de su capacidad normal, ese se somete a estrés. Y estrés en alguna forma se acompaña de lesión. Ahora bien, el estrés de la célula lo podemos dividir también en dos grandes grupos: el estrés oxidativo y el estrés metabólico. El estrés oxidativo se genera en las mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias son las pilas de la célula. Ahí se genera la energía y se genera utilizando oxígeno en grandes cantidades. En ese proceso de generación de energía se van a producir lo que se va a llamar especies reactivas de oxígeno, y ya vamos a explicar qué es eso. Por otro lado, el estrés celular metabólico no se genera en las mitocondrias, sino en el retículo endoplasmático liso, que es donde se están realizando una serie de procesos enzimáticos, generalmente son como cascadas enzimáticas, y dentro de esa cascada, desde el producto inicial hasta el producto final que se busca, pueden aparecer metabolitos intermedios que deben permanecer muy poco tiempo, porque es simplemente una de las zonas de la cascada. Rápidamente ese metabolito intermedio tóxico, que puede ser tóxico, debe desaparecer. Esos metabolitos intermedios también se le ha dado el nombre de radicales libres. Para entender el estrés oxidativo tenemos que recordar conocimientos
de bachillerato prácticamente, ¿no? En la parte superior izquierda vemos el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene, por supuesto, un protón en su núcleo y tiene un electrón en su periferia. Y eso es la primera órbita que existe en todo átomo. Esa primera órbita solo aguanta 2 electrones. Cuando hay 2 electrones, entonces estamos hablando de helio. La cubierta u órbita externa de todos los demás elementos termina en una órbita que para estar estable el elemento, esa órbita debe completar 8 electrones. Si tiene menos de 8 electrones, ese elemento, ese átomo, se va a hacer sumamente reactivo. No se siente tranquilo, está ansioso, le faltan electrones para completar los 8. En la parte de abajo de ese gráfico vemos también un átomo de oxígeno. Y vemos que el oxígeno tiene 2 electrones en su órbita interna y 6 electrones en su órbita externa, lo cual quiere decir, como se ve aquí, que hay 2 sitios vacíos. Le faltan 2 electrones para estar estable, para sentirse bien, para no ponerse agresivo. Y va a buscar esos electrones donde sea, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de consideración. Lo va a sacar de donde sea porque él necesita poner esos 2 electrones. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos con el oxígeno y vamos a ver lo siguiente. En el esquema izquierdo vemos arriba el oxígeno atómico. El oxígeno atómico, que es el oxígeno que está aislado, tiene solamente 6 electrones, necesita 2 más. ¿Cómo hace él para sobrevivir? Bueno, una manera muy sencilla es que se unen, como se ve en la parte de abajo del mismo esquema, se acercan 2 átomos de oxígeno de manera que comparten electrones. Son realmente una situación muy interesante. Comparten electrones y se produce lo que se llama una unión covalente. Compartiendo electrones, entonces ese oxígeno ya está tranquilo. Y es el oxígeno que existe en el 20% de la atmósfera terrestre, es oxígeno molecular. Si ustedes van al depósito del hospital a ver dónde viene el oxígeno en esos cilindros, están pintados de verde, no dice O, dice O2, porque el O prácticamente no existe como tal en la naturaleza, es sumamente reactivo, rápidamente se va a transformar en otra cosa. Y la otra cosa con que más se transforma es lo que se ve al lado. Simplemente le faltan 2 electrones, el hidrógeno tiene cada uno un electrón, se une con 2 hidrógenos y tenemos H2O, quizás uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta. Pero ¿qué pasa si ese oxígeno, en vez de recibir 2 electrones, recibe uno solo? Entonces se produce un átomo, o un átomo, perdón, en este caso ya sería una molécula muy reactiva, y lo que se llaman especies reactivas de oxígeno. Muy agresiva porque necesita encontrar ese electrón que le falta y se lo va a quitar a lo que sea que tenga alrededor y a quien se lo pueda quitar. Entonces, el estrés oxidativo se produce durante la generación aeróbica de energía. Y eso sucede, como ya sabemos, en las mitocondrias. En las mitocondrias, el oxígeno recibe 2 electrones y al hacer ese proceso se libera una gran cantidad de energía que se almacena como adenosín-trifosfato, el famoso ATP, que es la manera como la energía se transmite dentro de la célula para llegar a diferentes organelas, etcétera, que necesitan para poder funcionar. Sin embargo, un pequeño porcentaje, generalmente menos del 5%, de ese proceso, en ese caso, solamente el oxígeno recibe un solo electrón y entonces se va a producir esa molécula inestable, reactiva. Y es lo que se llama entonces la especie reactiva de oxígeno, muy tóxica porque va a quitarle electrones a cualquier molécula y al hacerlo la transforma por completo. La célula sabe esto y por eso tiene mecanismos muy exactos de antioxidantes, muy importante. Entre los antioxidantes tenemos varios, los más importantes están aquí, la superóxido dismutasa, la catalasa, pero sobre todo el glutatión. El glutatión
es un tripéptido. Tripéptidos significan 3 aminoácidos. Y estos 3 aminoácidos son el glutamato, la glicina y la cisteína. Y la cisteína, aquí la pusimos en negrita. ¿Por qué? Porque realmente el limitante, el talón de Aquiles del glutatión es que pueda faltar cisteína. Los otros 2 aminoácidos tienen un gran margen de cantidad. En cambio, la cisteína puede llegar a faltar. Si falta la cisteína, no se forma glutatión y perdemos el mecanismo más importante antioxidante del hepatocito. Cuando hablemos un poco más adelante, por ejemplo, de la toxicidad que puede tener el acetaminofén a altas dosis, vemos que si nos toca tratar a un paciente que está intoxicado con acetaminofén, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar cisteína, porque la cisteína va a permitir regenerar el glutatión y vamos a poder entonces manejar la situación. Entonces, resumiendo, el estrés oxidativo se debe a una excesiva producción de especies reactivas de oxígeno o falta de remoción, o sea que el sistema antioxidante no está funcionando bien. Y entonces en esa balanza que vemos, cuando está en equilibrio, se producen especies reactivas de oxígeno, eso es inevitable, pero a la vez existen suficientes antioxidantes para manejar la situación. Pasemos entonces al otro tipo de estrés. Dijimos que eran 2 tipos, oxidativo y metabólico. El estrés metabólico se debe a lo siguiente. Para ser excretadas, las sustancias liposolubles deben ser biotransformadas a nivel del hígado en hidrosolubles o polares, que son las únicas que pueden ser excretadas por el intestino o por el riñón. Si al intestino llega una molécula liposoluble, ella va a poder entrar nuevamente a las células por difusión, porque ella sí puede atravesar la membrana, la barrera lipídica. Entonces, si yo elimino por la bilis o por las heces, o por el intestino, perdón, trato de hacerlo, una sustancia liposoluble, lo que voy a hacer es reciclarla, ya se va a volver a absorber, no la puedo botar. Entonces, necesariamente yo tengo que transformar las sustancias liposolubles en hidrosolubles para que en ese caso sí, una vez que estén en los túbulos renales o en el intestino, ellas van a ser expulsadas, porque no pueden entrar en la célula. Le pongo como ejemplo del estrés metabólico, un ejemplo clásico que es el acetaminofén. Fíjense ustedes en este gráfico. La mayor parte del acetaminofén, que es lipofílico, como son la mayoría de las medicinas, se tiene que transformar en hidrofílico aquí en verde, y lo hace la gran cantidad, más del 90%, 95%, por una conjugación simple. Se une a glutamato, a sulfato, aminoácido y se transforma en una sustancia hidrosoluble que puede ser excretada. Pero un pequeño porcentaje, como se ve aquí a la izquierda, no sigue ese camino, se va como por unos caminos verdes y se mete en el citocromo P450. Citocromo P450, que se menciona mucho en medicina, es un conjunto de enzimas que van a actuar, ¿verdad?, en diferentes procesos enzimáticos, etc. Pero, ¿qué pasa cuando ese pequeño porcentaje de acetaminofén se introduce en el P450? No se transforma directamente en una sustancia hidrosoluble, sino que tiene un metabolito intermedio de un nombre bastante largo que no lo quise poner porque es innecesario tener que recordarlo, que es muy tóxico. Pero rápidamente, si los procesos enzimáticos están en equilibrio, rápidamente ese intermediario tóxico va a ser eliminado, neutralizado y se va a transformar junto con el glutatión en algo hidrosoluble y va a poder salir. ¿Qué pasa? Si la cantidad de acetaminofén que se ingiere es muy alta, 10, 15, 20 veces por encima de una dosis normal, la cantidad que va a pasar por el citocromo aumenta también notablemente y vamos a agotar la posibilidad de neutralizar ese metabolito tóxico. Y en ese caso, ese metabolito tóxico es sumamente tóxico, va a producir necrosis hepática. De manera pues que vean ustedes lo importante de conocer esto. Y por eso hablamos de la cisteína, porque la cisteína favorece la regeneración del glutatión, justamente, que es lo que va a utilizar en última instancia ese camino.
Bien, ¿cuáles son los daños que puede producir el estrés? Bueno, el estrés afecta a las membranas plasmáticas. Fíjense ustedes que hay un nombre muy largo, dice lipoperoxidación de las membranas. Lo que pasa es que las membranas, como se ve en ese gráfico, van a ser prácticamente destruidas por estas sustancias tóxicas. Y ya sabemos que la membrana plasmática lesionada es un desastre, porque acuérdense que las organelas también tienen membrana y también van a ser lesionadas. Eso produce una hecatombe, ¿verdad?, dentro de la célula. La otra cosa que hacen estas sustancias oxidativas que provocan estas lesiones es que actúan sobre los procesos enzimáticos, inactivan enzimas. Si dentro de un grupo de enzimas que están funcionando equilibradamente, yo elimino una o lesiono una, todo el proceso se cae. La otra cosa es que se unan a moléculas que son normales en el organismo, pero las transforman en antigénicas. O sea, actúan como aptenos y desarrollan entonces, se desarrollan anticuerpos contra esa molécula que deberían estar normales y con la lesión de las mismas. Y por último, vean ustedes cómo el daño oxidativo que al actuar sobre los ácidos nucleicos, específicamente sobre el ADN, y acuérdense que la mitocondria tiene su propio ADN, ¿verdad? ADN mitocondrial. Y como ahí es donde está el problema, ese ADN va a sufrir, y al sufrir eso va a cambiar radicalmente la situación de esa célula. Bien, hablamos ya del estrés, en sus dos formas, estrés oxidativo, estrés metabólico. Vamos entonces a hablar de inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta del sistema inmunológico para atacar, resolver, neutralizar algo que es enemigo, que es peligroso, una herida o cualquier tipo de lesión física, biológica, química, etc. Ese es un mecanismo común de todo el organismo y así sucede también en el hígado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el principio básico de un proceso inflamatorio que es responsabilidad del sistema inmunológico? Bueno, la producción de los diferentes elementos formes que van a actuar. Entonces, la injuria tisular genera señales de peligro que provocan reclutamiento y activación de, como está aquí en la figura, neutrófilos, linfocitos, macrófagos. ¿Y cuál es la misión? Contener y destruir al agente agresor. Y aquí vemos qué es lo que pasa cuando hay un proceso inflamatorio que ha sido activada por citoquinas. Recuerden las citoquinas, ¿verdad? Las citoquinas son esas moléculas mensajeras que llevan no solamente un mensaje, una orden a la célula para determinada actividad, pero para penetrar en la célula tienen que poder ser el ligando específico para el receptor específico. O sea, ellas no pueden entrar sin aquellas células que tengan el receptor y que ellos tengan la llave adecuada para entrar. Una vez que se activa ese proceso, el endotelio inclusive permite la entrada de esas células del sistema inmunológico para que se van a dirigir al sitio del foco inflamatorio. Y en todo esto actúan las citoquinas para permitir que este proceso se desarrolle. Es interesante estudiar un poquito, porque es como un ejemplo que quiero darle. ¿Qué pasa en las hepatitis virales? Vean el esquema a la izquierda. Los virus de la hepatitis ingresan al hepatocito porque tienen la llave, tienen la tarjeta magnética adecuada. ¿Y cómo ingresan? Por endocitosis. Eso lo vimos en la primera clase. Quiere decir que simplemente la membrana plasmática misma lo va a ayudar, va a formar una vesícula y la interioriza. Estos virus son muy inteligentes. Ellos no destruyen el hepatocito. Ellos llevan información para fabricar proteínas virales y eventualmente ensamblar el virus. Y ellos saben que para ellos, son inteligentes, no van a destruir todo el sistema de funcionamiento del hepatocito. El hepatocito sigue funcionando, un 70%, pero un 30%, esto vamos a imaginario, se va a dedicar a fabricar virus. ¿Y cómo salen esos virus? Bueno, por exocitosis, o sea, un proceso inverso en el cual tampoco se lesiona la membrana. O sea,
el virus no lesiona al hepatocito. Entonces uno se pregunta, y entonces, ¿por qué hay hepatitis? ¿Por qué se inflama el hígado? Si los virus están ahí tranquilitos, lo que están haciendo es fabricando virus. Como dice entonces la parte de abajo, cuando los virus invaden y se replican en la célula hospedera, no la lesionan, pero el sistema inmunológico eventualmente se da cuenta de que allí hay algo que no está bien, que esa célula está invadida por algo que es enemigo, que esos hepatocitos infectados tienen algo que no le conviene al organismo. Ahora bien, el sistema inmunológico no puede entrar al hepatocito, está prohibido. Ellos no tienen derecho, legalmente no pueden meterse dentro de la célula. Pero la célula misma sí, ya empieza a darle indicaciones de que está algo ahí, y a medida que van saliendo los virus, van dejando huellas, etcétera, de manera que en un momento dado el sistema inmunológico identifica a ese hepatocito diciendo, ese hepatocito está infectado y es peligroso. Y entonces se desarrolla la respuesta inmunológica. ¿Y cómo puede el sistema inmunológico eliminar el virus? La única manera es eliminando el hepatocito, y mata el hepatocito. Hay muerte celular. Y al haber muerte celular se van a liberar moléculas mensajeras, citoquinas, que van a generar otro proceso importante, que es la fibrogénesis. Porque la fibrogénesis es la manera como se cicatriza el hígado, igual que se cicatriza con tejido conectivo una lesión en la piel, o sea, fibrosis hepática. Y resulta que estos dos fenómenos, la muerte celular y la fibrosis hepática, van a ser el tema que vamos a tratar en la clase siguiente.